Buenas tardes, así es, Josep. Hoy tenemos los amantes de la radio un motivo para estar de enhorabuena porque vamos a tener ocasión de charlar con un referente en España. Carlos Alsina es el director de La Brújula de Onda Cero, un programa de la tarde-noche que, si Carlos, que ya nos escucha, nos lo permite, definiremos como político pero simpático, económico pero didáctico y objetivo pero crítico. ¿Está de acuerdo, Carlos Alsina? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy de acuerdo con la buena intención que alimenta la descripción que acaba usted de hacer, aunque a mí me gusta más definirlo como un programa de radio. Punto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, sobre programas de radio vamos a hablar porque precisamente hay diferencias entre La Brújula y otros programas. Por ejemplo, otros programas de radio arrancan más informativos. Enseguida arrancan con su sintonía, su batería de informativos al principio, como si fueran un informativo al uso, pero usted elige un monólogo para empezar y un tono diferente. ¿Por qué precisamente un monólogo? ¿Por qué ese arranque? Para empezar, y hablando del tono, ¿le puedo pedir un favor a usted? Sí. Es que me trate de tú. Vale. Como si tuvieran menos años de los que tengo. Vale, allá vamos. Y así me siento yo más cómodo. La pregunta era ¿por qué empezamos como empezamos? Pues es una buena pregunta, sí. Es una buena pregunta que tiene que ver con la respuesta anterior que te di. Cuando yo defino el programa como un programa de radio y punto, es porque creo que en la radio durante mucho tiempo hemos establecido una división, una clasificación que a mí me parece que es artificial y que yo no comparto entre los informativos y los programas. Y de hecho, pues las redacciones, las plantillas están organizadas así en las cadenas de radio. Está el departamento de programas y el departamento de informativos. Yo no comparto eso porque yo entiendo que todos hacemos programas de radio. Lo que pasa es que algunos los llamamos informativos porque utilizamos como materia prima casi única las noticias de hoy, lo que ha ocurrido hoy, y no hace 10 años, y no hace, digo en general, o por llevar las cosas un poco al extremo para que yo me haga entender. Entonces entiendo que como todos hacemos programas de radio, yo hago un informativo, bueno, se hace un programa de radio de actualidad o de noticias del día. Eso tiene que ver con lo que tú me has planteado. Si hiciéramos lo que llamamos o lo que casi todo el mundo llama un informativo al uso, pues sí, seguramente empezaríamos con una portada. Utilizamos esta terminología que yo creo también es ajena a la radio, pero que hemos copiado de los periódicos, o una portada, y luego hacemos una batería de titulares, a ser posible a dos voces y con chico-chica, que queda más bonito, y luego a lo mejor hacemos un avance de la actualidad deportiva. Son los clásicos. Yo soy muy partidario de romper con las costumbres y con los hábitos preestablecidos, y entonces dije, ¿cómo podemos empezar un programa de radio? Pues empezando y soltando un rollo allí el presentador del programa que marque un poco la línea de la filosofía del producto, de los contenidos que ese día vamos a abordar, y que sea, nosotros solemos decir que es el santo y seña del programa, o sea, lo que define la esencia de las 4 horas de Brújula es el estilo que va en esos primeros 7-8 minutos del programa de todos los días. No sé si he dado una respuesta adecuada a la pregunta. Sí, pero la perfilamos. Hablas de filosofía del producto, de estilo, y ese estilo va mucho con el humor ligado a la política, que también es una característica diferencial de La Brújula. ¿Esto viene por inspiración de alguien o es cosa de Carlos Alsina? Esto viene, pues ya te puedo soltar otra lección magistral de radio, tal como la entendemos algunos. Yo creo que la radio en España, a diferencia de lo que pasa en otros países, la radio en España está muy personalizada, o cada programa es muy de la persona que lo hace, y el oyente es muy de seguir a la persona que hace ese programa. También a la marca, también al título del espacio, también a la marca de la cadena, sobre todo en algunas, en unas más que otras, digamos. Pero el oyente en España, tal como yo lo veo, o como yo lo percibo, está muy identificado con la persona a la que escucha. ¿Qué significa eso? Que los programas al final son muy personales, casi todos, ¿no? El programa de Herrera es muy Herrera, el programa de Julia es muy Julia, el programa de Isabel es muy de Isabel, el programa de Francino es muy Francino, el programa mío es muy mío. ¿Qué significa que es muy mío? Pues que el programa se acaba pareciendo mucho a la persona que lo hace, porque como lo personalizamos tanto, pues al final uno hace lo que le pide el cuerpo hacer, y le sale contar las cosas como él las ve y como él las cuenta, como él se las cuenta en la redacción a alguien que pasa por allí,
o como se las puede contar en su casa a un grupo de amigos o a su familia, ¿no? Entonces, el humor, es que a mí me cuesta mucho tomarme en serio muchas de las cosas que otros tienden a solemnizar. Y tú has hablado de la política, que yo creo que es el campo perfecto para hablar de esto, porque en política, donde los protagonistas de la actualidad se dan una importancia tremenda, casi parecen periodistas por la importancia que se dan, y que tienden a solemnizar las obviedades, los lugares comunes, los tópicos, las frases huecas, tienden a utilizar un tono y un estilo que parece que todos los días están descubriendo el océano cuando no lo descubren más que una vez cada 20 o 30 años, ¿no? Entonces, eso se presta mucho a ponerle un punto de vista humorístico, ¿no? A intentar sacarle punta a todo lo que dicen, a todo lo que hacen, y a desdramatizar casi todo lo que se produce en el ámbito político. Yo creo que hay que tomarse muy en serio y habitualmente con poco sentido del humor porque no se presta determinadas noticias que no son las que contamos habitualmente y que son muy pocas, son aquellas que tienen que ver con la violencia, con las injusticias, con los desgarros emocionales, todo eso creo que no se presta al humor. Todo lo demás, especialmente la política, especialmente la economía en estos tiempos que nos ocupan, yo creo que sí se pueden, incluso creo que se deben abordar con un planteamiento un poco dramático, desdramatizado, a ser posible humorístico. Y luego ya, si me dejas que termine esta respuesta larga, sin duda, que estoy dando, añadiría que el humor es a casi todo el mundo le gusta, a casi todas las personas nos gusta reírnos y nos gusta pasárnoslo bien y no nos gusta sufrir. Y escuchando la radio nos gusta pasarlo bien también, a la vez que nos enteramos de lo que ha pasado, a la vez que aprendemos, a la vez que pasarlo bien. Y si nos podemos reír de vez en cuando, tanto mejor. Yo creo que el humor es una forma de conectar con el oyente muy interesante para luego transmitirle cosas que igual no son tan divertidas, ¿vale? Uh-huh. Hablabas de personalidad y has citado a Herrera y a Julia, y quería utilizarlos para hacer la siguiente reflexión-pregunta. Y es que uno observa Onda Cero y puede observar ciertas diferencias entre Herrera, precisamente, y Julia por la tarde. Y también escucha tu programa y puede darse cuenta de que hay quizá una objetividad que no es habitual en otras radios, en otros programas de radio de cadenas privadas. ¿Cómo se ha conseguido en Onda Cero ese equilibrio, esas voces diferentes entre la mañana y la tarde, y en tu programa hacer algo tan peculiar como que es, válgase la expresión, darle collejas a todos los partidos o ser, digamos, externo sin tener una línea editorial, máxime cuando Onda Cero está en un grupo editorial que sí que tiene una línea muy marcada, por ejemplo, en el periódico La Razón? Bueno, pero fíjate que, empezando por lo último, el grupo Antena 3, tú has mencionado La Razón, pertenece al grupo Planeta, que es a su vez el accionista mayoritario de Antena 3, que es a su vez el accionista único de Onda Cero. Entonces, quiero decir que somos grupos diferentes pero relacionados todos. Uh-huh. El grupo Planeta es el propietario del diario La Razón, pero también es el accionista mayoritario de una cadena como Antena 3, que a su vez es la propietaria de una cadena como Onda Cero. Quiero decir que el hecho de que tenga un periódico no significa que la línea editorial de ese medio tenga que ser la misma que la de todos los medios en los que está presente ese grupo. Esto que en otros grupos no se entiende o no se comparte o se juega a lo contrario porque se cree legítimamente, honradamente, que hay que hacer una cosa diferente, que todos los medios del grupo tienen que tener la misma línea y ir marcando el mismo paso. Nosotros pues estamos en un grupo que piensa de otra manera, ¿no? Y al final eso se traduce en el producto que hacemos o en lo que los oyentes pueden escuchar en nuestra cadena. Es verdad que Carlos por la mañana tiene un punto de vista, aparte que los programas son distintos en otras cosas, en otros elementos que tienen que ver con lo radiofónico y no con lo editorial, ¿no? En la forma de realizar los programas, la forma de ordenarlos. Pero es verdad, el programa de Carlos por la mañana tiene los puntos de vista de Carlos y de sus colaboradores, pero sobre todo de él, que es el que más rato está hablando por la radio, ¿no? Los programas de Julia, pues tienen el punto de vista de Julia. ¿Tiene que coincidir el punto de vista de Carlos sobre una noticia de hoy con el punto de vista de Julia? Pues no. ¿Por qué va a tener que coincidir? Habrá días que coincida y habrá días que no coincida. Porque hemos dicho que los programas son muy personales y si pretendiéramos que Carlos, Julia y yo, por centrarlo en nosotros tres, todos los días tuviéramos los mismos puntos de vista sobre las noticias del día, tendríamos que fingir, tendríamos que impostar nuestros puntos, tendríamos que hacer ver que pensamos cosas sobre algunas noticias que no pensamos, porque es imposible que los tres tengamos la misma forma de ver, la misma forma de entender o la misma opinión sobre las noticias de la jornada.
¿Cómo hemos llegado a esto? Claro, la clave está en eso, en que Onda Cero deje que haya 3 periodistas con diferentes puntos de vista, como dices, o que en ocasiones se alejen. Sí, fíjate, no es que deje, es que lo quiera, vamos. Claro. Es que lo fomenta, es que para eso estamos, ¿no? Es que sería absurdo fichar a Julia para que haga la tarde, fichar a Herrera para que haga la mañana, ficharme a mí para que haga la noche, pretendiendo que seamos lo mismo. Pues no, pues que tenemos ya todos muchos años, entonces sabemos cómo hacemos la radio, cómo vemos las cosas, cómo nos planteamos las tertulias, los colaboradores. ¿Por qué Onda Cero ha llegado a esto? Porque Onda Cero también tiene una historia larga, entonces hemos tenido también yo que he vivido casi todas las etapas, pues hemos tenido doctrinas de todo tipo de quienes en cada momento dirigían la cadena o de quienes en cada momento eran los propietarios o los accionistas, ¿no? Es verdad que en otras cadenas de radio se apuesta por otro modelo, que es el de la uniformidad editorial durante todo el día, ¿no? Y eso hace que si a las 8 de la mañana oyes al que está en el micrófono y te da ya el enfoque de una determinada noticia, va a ser el mismo enfoque durante todo el día. Da igual la hora a la que lo pongas, porque todo el tiempo te vas a encontrar lo mismo. Digo, pues porque hay otras cadenas y otros accionistas, otros grupos de comunicación que creen que es eso lo que hay que hacer. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que la normalidad está en la pluralidad. O sea, que la vida corriente de la gente es lo que nosotros estamos reflejando en la radio. Yo tengo un grupo de amigos muy diverso, que afortunadamente no todos son periodistas, entonces hay profesiones muy distintas, situaciones familiares muy diferentes, razas distintas, nacionalidades diferentes, y sobre todo hay puntos de vista distintos. Cuando nos reunimos todos los amigos o la familia, yo soy de familia numerosa y en mi casa está representado todo el arco político que uno se puede imaginar. Entonces, cuando nos reunimos o nos vamos a tomar cañas o hacemos una reunión familiar y salen cuestiones de la actualidad y empieza el debate, pues aparecen todos los puntos de vista posibles. Y eso no significa que seamos gente rara porque lo normal sea irse a tomar caña solo con el que vota lo mismo que tú, para resumirlo mucho y simplificarlo, ¿no? Es que lo normal nosotros creemos que es lo otro. Y es verdad, lo que tú decías, que somos un poco excepción en ese sentido. Es verdad que cuando empezamos esta etapa en la que ahora estamos de Onda Cero, que afortunadamente ya duró unos cuantos años, había gente que pensaba que nos íbamos a pegar un tortazo, esa es la verdad. Y que no veían posible que la línea de Carlos por la mañana y la línea de Julia por la tarde o la línea mía por la noche pudieran llegar a conformar una cadena coherente. Y pensaban que los oyentes iban a rechazar esa diversidad editorial, por decirlo así, ¿no? Bueno, arriesgamos, pensamos que estábamos haciendo lo que debíamos hacer y los resultados yo creo que nos están dando la razón. Y creo que nos están dando la razón por lo que te decía antes, porque es lo normal tener puntos de vista diferentes en el mismo grupo, en el mismo grupo de amigos, en el mismo grupo familiar y en el mismo grupo de comunicación. Y no pasa nada por hacerlo. Y a las pruebas me remito, ¿no? Ahí están los hechos. Para quien se incorpore ahora, estamos hablando con Carlos Alsina aquí en Radio CEU, director del programa La Brújula de Onda Cero. Y hablaba Carlos de resultados. Oye, ¿puedo añadir una cosa, Daniel? Sí. Que aunque hago respuestas muy largas, de repente me doy cuenta de que me he dejado alguna cosa. Dime. Como tú has hablado antes de la línea editorial, y yo he explicado lo diferentes que somos según la hora del día o el día de la semana en Onda Cero, eso no significa que no tengamos línea editorial. Cuidado. Yo creo que en España tendemos a confundir, sobre todo los periodistas, la línea editorial de un medio con la posición política de un medio. O sea, al final la gente cree que la línea editorial consiste en que yo tengo que saber si usted me va a decir que debo votar a Rubalcaba o a Rajoy, o a Arenas o a Griñán, o si debo votar a Izquierda Unida o a UPyD. La línea editorial, tal como yo la entiendo, es otra cosa. La línea editorial no es estoy identificado con este partido político, entonces a muerte, ¿no? Lo que haga estará bien y lo que haga el contrario estará mal. Nosotros tenemos una línea editorial que dice que es muy sencillita, es muy cuanto más cortas son las líneas editoriales, más fácil para quienes hacemos los programas o para los periodistas en general. Nuestra línea editorial dice que apostamos por la diversidad, apostamos por la pluralidad y apostamos sobre todo por el respeto a todo el mundo y a las posiciones de todo el mundo, a todo el que las manifiesta o las vive con sentido de la libertad y sentido de la democracia, por supuesto, y huyendo de planteamientos extremos, huyendo de planteamientos agresivos. Esa es nuestra línea editorial, que significa que lo que intentamos es que nadie se pueda sentir rechazado escuchando nuestra cadena. Piense lo que piense, vote a quien vote o viva como viva en su casa y con quien quiera vivir.
que nadie se sienta rechazado, es decir, que nadie se sienta insultado por pensar o vivir de manera diferente a quien en cada momento está en el micrófono. Uh-huh. Da para otra entrevista el tema. Sí. La verdad es que sí. Hablabas de resultados, sí. Y por resultados hoy voy a preguntarte. Has hablado del crecimiento de Onda Cero, que ha sido espectacular estos años, pero quería hablar precisamente de lo complicado que es crecer en la radio, de robarle oyentes a la competencia y lo que pasa con Cadena SER, que está ahí arriba, por encima de todos, incluso presume, porque algunos datos así lo demuestran, de que tiene más audiencia que sus inmediatas perseguidoras juntas. ¿Qué pasa en este aspecto? ¿Es solo el producto que ofrecen? ¿Hay algo técnico también, como la cantidad que tienen de emisoras, la cantidad también de repetidores que tienen por provincias? ¿Por qué es tan difícil, a pesar de ir creciendo tan fuerte como crece Onda Cero, rozar a la SER? Supongo que porque la SER hace un producto magnífico e imbatible, y porque tiene unos oyentes de una fidelidad verdaderamente reconfortante para los profesionales de la cadena SER, ¿no? Hay muchos elementos. El primero, que es el que suele estar siempre más discutido, es el cómo se miden los oyentes en la radio. Al final, la forma que tenemos de medir los oyentes en cada cadena, en cada programa, son encuestas, no tenemos audímetros, no tenemos una medición extremadamente fiable. Lo que tenemos es una encuesta que, dependiendo de, pues como todas las encuestas, dependiendo de cuántas preguntas, a cuántas personas se les hace la encuesta y cuántas preguntas se plantean y cómo específica es la encuesta para lo que se está pretendiendo medir, pues da un resultado que es más fiable o menos fiable. Yo creo que el EGM, estamos hablando del EGM, claro. ¿Insinúas algo, Carlos? No, yo digo siempre lo mismo. El EGM, como es una encuesta, pues sería muy mejorable. ¿Cómo? Pues si se hicieran más encuestas de las que se hacen, si se midiera mejor quien escucha la radio en el coche, por ejemplo, o quien la escucha ahora que existe el podcast en diferido haciendo deporte por la mañana o por la tarde, que todo eso yo creo que no lo refleja bien el estudio general de medios. No digo que esté manipulado, que siempre barran para él mismo, que igual también, lo ignoro por completo porque no sé cómo. Sé que es una encuesta que a veces da resultados absurdos, que a veces dice que en Canarias es líder una emisora que allí no se escucha, ¿no? Ese tipo de cosas han pasado. Yo recuerdo oleadas del EGM que Luis del Olmo le llevaban los demonios porque decía que Luis del Olmo en Ponferrada tenía 0 oyentes. Dices, no, hombre, tendré 0 oyentes yo, pero Luis del Olmo es imposible que en su pueblo no tenga audiencia. Entonces, esos datos salen. ¿Significa eso que está mal hecho? No. Significa que habría que mejorarlo mucho. Eso por ir a cómo se mide la audiencia en la radio. Porque luego hay otro tipo de mediciones, pero son todas, claro, muy subjetivas y que a todos nos cuesta mucho fiarnos de ellas, aunque en el fondo también nos fijamos, ¿no? Que son pues, cuántos correos electrónicos entran en cada programa, cuántos seguidores tienes en Twitter, cuánta gente hay en tu página de Facebook. Bueno, pues están ahí, ¿no? Pero tampoco son científicamente objetivables o contrastables. Eso en la parte de cómo se mide. ¿Por qué es tan difícil arrebatarle el liderazgo a la cadena SER? Bueno, seguramente lo del número de emisoras y de cuánto y cómo se escucha su señal en cada uno de los puntos de España, pues tiene que ver, pues estoy seguro de que sí. ¿Significa eso que la SER es líder porque tiene más emisoras que los demás? Bueno, yo creo que la SER hace un buen producto, hace un producto que está muy identificado con sus oyentes y creo que tienen unos oyentes muy identificados con la marca. Que en eso sí creo que hay un hecho diferencial de la cadena SER en comparación, por ejemplo, con nosotros, con Onda Cero. Esto que te decía antes de que el oyente de Carlos es muy de Carlos, el oyente de Julia es muy de Julia, el oyente de Isabel es muy de Isabel y el oyente mío pues seguramente es muy oyente de Alsina, ¿no? Yo creo que en la SER eso no pasa tanto. En la SER el oyente es muy de la SER. Y eso es lo que explica que, aunque ha habido cambios de comunicadores. Fíjate, estamos hablando de personas con el nombre de Iñaki Gabilondo por la mañana o de Carlos Llamas por la noche, ¿no? Que eran puntales de la cadena SER y que todos pensábamos, pues el día que la SER no tenga Iñaki por la mañana, ¿qué va a hacer? El día que no tenga Carlos Llamas haciendo hora 25, ¿qué va a hacer la cadena SER? Y sin embargo se han producido los cambios y esa transición sin que se haya resentido enormemente el número de oyentes. Puede haber bajado un poquito por la mañana, un poquito por la noche, pero en general los oyentes se han mantenido. Yo creo que eso tiene que ver con que son oyentes muy de marca, ¿no? Muy de la SER. Y da igual quien haga hora 25, no estoy diciendo que Ángeles no tenga mucho mérito siendo lideresa, que lo es, y además de largo.
Digo que importa menos quién hace cada programa en la SER porque la marca pesa mucho. En las otras cadenas importa más quién hace cada programa, y eso significa que en Onda Cero, en COPE, en Radio Nacional no me pronuncio porque no lo tengo muy estudiado, pero en Onda Cero o en COPE, cuando deja de hacer el programa de la mañana o de la tarde o de la noche el que lo venía haciendo y se cambia por otro, el primer efecto siempre es de pérdida de oyentes, porque los oyentes estaban muy identificados con quien hacía el programa antes. Y eso creo que en la SER no pasa, ¿no? Esa es una de las razones. Bueno, si a eso le sumamos los fallos que pueda tener la medición y el número de postes, pues sale que en efecto es difícil arrebatarle. No es imposible, ¿eh? No es imposible. Lo que pasa es que esto es muy lento. Es que ganar oyentes en la radio va muy despacito, y hay que conseguir estar muchos años haciendo el mismo programa para que ya tengas una base muy sólida sobre la que poder crecer. La radio tiene sus cosas, y solo se consiguen crecimientos muy rápidos, volviendo a lo de la pregunta anterior o de la anterior que ya me he perdido, solo se consiguen históricamente en la radio española crecimientos muy rápidos cuando se hace un producto, ¿cómo diría yo?, muy beligerante o muy identificado con determinadas posiciones o que puede resultar le puede resultar incómodo a una parte de la audiencia. O sea, cuando haces un producto de esas características, digamos un poco extremo en la forma y en el fondo, sí se consiguen crecimientos rápidos. Cuando optas por lo que nosotros optamos, por ejemplo, en Onda Cero, que es por hacer un producto muy que busca el equilibrio en todos los sentidos, no solo en que estén todas las opiniones representadas, sino en la forma de exponer las cosas, el equilibrio, la mesura, lo que se llama el sentido común, el respeto a ahí el crecimiento es mucho más lento, ¿no? Pero bueno, algún día, igual dentro de 50 años, pues conseguimos ganarle a Hora 25, yo qué sé. Hablando de cosas de la radio, como dices tú... Oye, si me enrollo mucho me frenáis. Tranquilo, tenemos tiempo. Hablando de cosas de la radio, ¿qué pasa con el fútbol? Que se nos está comiendo la parrilla. En Onda Cero parece que menos, o eso decís, bueno, en la brújula, aunque se te nota cierto resquemor cuando hablas de... Mañana hay Radio Estadio, con cierto tonito. No es... pero porque muchas personas piensan que yo soy el tío que menos trabaja de España, pero porque la mitad de los días es verdad que el programa o no está completo o directamente es que no hay. Y yo lo único que quiero que todo el mundo sepa es que no es porque yo lo pida, ni porque yo disfrute dejando de ir a trabajar algún día o haciendo menos horas, sino que es por una decisión de programación. Es una decisión que toma la dirección de la cadena, que entiende que se deben dar determinados acontecimientos deportivos, que casi siempre son futbolísticos, y que cada vez son más porque cada vez hay más fútbol entre semana, y si queremos dar la Liga, por supuesto, cuando es entre semana, y queremos dar la Champions, por supuesto, porque hay equipos españoles, y queremos dar la selección española siempre que juegue, aunque sea un amistoso con Costa Rica, y creemos que, pues claro, al final te comes buena parte de la programación habitual. Sobre eso también hay doctrinas y hay teorías, y en Onda Cero todos los años tenemos el mismo debate, que es cuánto fútbol debemos dar sin que se resienta lo que es la parrilla que hemos diseñado, la parrilla que tenemos, que además está muy consolidada, ¿no? Ahí el pagano casi siempre soy yo, porque el fútbol siempre es a mi hora, ¿no? Pero bueno, ocurriría lo mismo si el fútbol se jugara a las 4 de la tarde o si fuera a las 8 de la mañana. Y tenemos ese debate, yo creo que es un debate que no está resuelto, que no conseguimos... está resuelto en favor del fútbol ahora mismo, pero... Habéis perdido. Pero sí, siempre, todos los años pierdo yo esta batalla. Pero tampoco creo que tengamos... ¿Por qué damos el fútbol? Pues porque creemos, o piensa la dirección de la cadena, que hay un gran interés por parte de nuestra audiencia por ese acontecimiento y que por tanto hay que ofrecérselo. Tenemos, ¿cómo diría yo?, datos objetivos, mediciones objetivas que nos permitan afirmar eso. Pues yo creo que no. Pues si te he dicho que el EGM es una encuesta manifiestamente mejorable, pues ¿qué te voy a decir de saber si el miércoles a las 8 de la tarde a los oyentes de Onda Cero les apetece oír el partido del Barça o la brújula? Es que nadie ha hecho una encuesta tan precisa como esa. Entonces, yo eso no lo tengo claro. Y yo mismo, según el día que me preguntes, pues te diría una cosa, te diría otra. Sí me da miedo que al romper tan a menudo la programación habitual, los oyentes se despisten. Los oyentes acaben pensando que
Yo antes ponía la radio a las 8 de la tarde, pero es que ahora, yo como no sé lo que me voy a encontrar, pues me busco otra que todos los días me dé lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque la radio tiene mucho de hábito. El éxito en la radio tiene mucho que ver con el hábito y con las rutinas. Aunque intentemos todos los días hacer un programa que en algo sorprenda o que sea distinto, porque las noticias son distintas, la rutina del oyente es que a determinada hora del día, él pone la radio y sabe lo que hay. O sea, yo a las 7:30 de la mañana pongo la radio y sé que sale Herrera con Santi González y que luego está el doctor Rodríguez Brown. Y se supone que yo tengo que saber también que si pongo la radio a las 9 de la noche, pues sale Alsina con los de la economía haciendo bromas, pero contando cómo ha ido el PIB hoy, ¿no? Claro, si eso se rompe, si eso se incumple muy a menudo, al final estás, en mi opinión, esta es una opinión minoritaria dentro de mi casa, al final creo que estás perjudicando algo tan esencial, tan viga maestra del funcionamiento de una cadena de radio como es la estabilidad de su programación y la rutina que compartes con quien te escucha. Esa es la parte que a mí me da miedo. O sea, no es que a mí me moleste que me han quitado una hora los de Radio Estadio y yo soy tan importante que yo tengo que hablar todas las horas que tengo cada día, ¿no? No es eso. Pero sí me preocupa lo otro. Me preocupa que estemos despistando mucho a los oyentes, que ya no saben, saben que la brújula va de 8 a 12 el lunes y el viernes, pero claro, se supone que mi programa no es de lunes y viernes, sino de lunes a viernes. Pero bueno, ya te digo que pierdo esta batalla todos los años y seguramente está bien que la pierda porque deben tener razón quienes dirigen la cadena, que tienen mucho más criterio y sabiduría que yo. Bueno, si te sirve de consuelo, igual titulamos por aquí en el periódico para darle una colleja al fútbol. Esta risita femenina que escuchabas durante la entrevista es de Silvia Palomino, que viene dispuesta a hacerte unas preguntas cortas para finalizar la entrevista. Te dejo con ella, Carlos. Hola, Silvia. Hola, Carlos, de nuevo. ¿Qué tal? A ver, te voy a hacer una serie de preguntas cortas, a ver qué te parecen. ¿Es cierto que todos los programas de la radio son hijos de Luis del Olmo? No, pero es cierto que muchos de los géneros que tenemos en los programas de la radio los hizo grandes Luis del Olmo, sobre todo la tertulia, que es de lo que creo que abusamos ahora todos. La tertulia en España, aunque no la inventa Luis del Olmo, aunque no la pone en marcha Luis, es él quien la convierte en el género relevante que es hoy. Muchas veces dices que no te gusta madrugar, eso, pero ¿no te atrae hacer un programa matinal? Ahora mismo no. No es que no me guste madrugar, es que quien hace un programa matinal no es que madrugue, es que trasnocha. Y como yo estuve 8 años de mi vida haciendo ese horario espantoso que es trabajar de noche para hacer el programa a primerísima hora, y como ya he hecho informativos matinales, en este momento creo que tengo un horario muy bueno, muy bueno, y no me lo toques, no me lo cambies. ¿Cuál es la situación del periodismo actualmente? ¿En España? Sí. Pues en términos laborales muy mala, esa es la verdad, pero porque estamos en un momento económicamente muy malo y los grupos de comunicación y los medios de comunicación son empresas, y como empresas que son, se resienten de una crisis económica como esta, nos estamos resintiendo. La radio está aguantando mejor que otros medios de la crisis de la publicidad, y eso significa que se está recortando cada vez más empleo y que quien sale ahora de la facultad, pues me duele decirlo, pero tiene muy complicado conseguir un trabajo. Perseverancia, hay que insistir y no perder las ganas nunca. Eso en el terreno laboral. Y en el otro terreno más general, que es los periodistas, ¿qué somos y para qué estamos y qué pintamos en la sociedad? Yo quiero pensar que estamos saliendo de una fase en la que hemos hecho nuestras propias reflexiones internas y nos hemos dado cuenta de que durante unos cuantos años yo creo que hemos equivocado nuestro oficio o lo hemos llevado a un terreno que no es el propio. Porque hemos jugado mucho, sobre todo algunos, a hacer política y a ser dirigentes políticos o cubiertos o encubiertos o explícitos, pero ejerciendo más que el análisis o la interpretación o la opinión. Hemos abusado mucho de la opinión, yo creo, en detrimento de la interpretación y de la información. Abusando de la opinión, han incurrido en lo que yo llamo la agitación o el activismo político, camuflado de periodismo. Creo que esa reflexión la estamos terminando de hacer y estamos empezando a cambiar un poco para
regresar a otro modelo, que es el que yo más abrazo y en el que más creo, que es el... mira, por resumirlo, hubo una época en España en la que cuando a un periodista le llamaban ecuánime, imparcial y objetivo, le estaban elogiando. En estos últimos años estamos saliendo de una etapa en la que cuando te decían cualquiera de esas cosas era para insultarte. Cuando te decían ecuánime era para hundirte. Y cuando decían y te llamaban tibio y esas cosas, era porque no estabas suficientemente identificado con una opción política, y eso parece que estaba muy mal. Y afortunadamente creo que estamos saliendo de eso. Y para terminar, Carlos, ¿qué le han hecho a Carlos Alsina, Leonard Cohen, George Clooney o la fruta escarchada? La fruta escarchada me ha dado muy malos momentos, esa es la verdad, porque cuando no tienes la solidez personal y emocional suficiente como para decir esto no hay quien se lo coma, sin que te cree cargo de conciencia, hasta que llegas a ese punto siempre haces el esfuerzo cada año de hacer ver que te guste comerla un poco así para que parezca que eres una persona normal. Y la fruta escarchada, yo no tengo nada en contra de ella, salvo que pues no debería existir, o si existiera pues debería estar limitada a determinados productos de consumo seguramente no humano, ¿no? Y desde luego debería estar proscrita en el roscón, que es un dulce muy simpático y muy rico de Navidades, que se estropea con esa cosa que le ponen encima. George Clooney me parece un tipo inteligentísimo, que además en el terreno político dice cosas, en el terreno político social, dice cosas muy inteligentes y abraza algunas causas y enarbola algunas banderas muy justas, ¿no? Como la del genocidio de Darfur y ese tipo de cosas. Luego, como actor, como director, me parece que está muy bien, hace muy buenas películas cuando dirige, y como actor yo le veo muy bien cuando hace comedia, cuando hace las escenas cómicas las borda. Lo que no le veo es haciendo otro tipo de roles o de papeles, pero nada más, no tengo nada en contra de ellos. Lo que pasa es que no me ha molestado, pero no estoy muy de acuerdo en esta última película que ha hecho de Los Descendientes, que la publicidad decía en el papel de su vida, ¿no? Y entonces todo el mundo pues ya parecía que tenía que decir lo mismo. Entonces todo el que iba a verla decía, y bueno, y Clooney está, que se sale, o sea, jamás había hecho una interpretación como esta. Yo vi la película y me pareció que Clooney había desaprovechado un magnífico personaje, pero le tengo mucha simpatía, ¿eh? Y ¿quién era Leonard Cohen? Pues es que es aburrido, ¿no? Nada más, un bozarrón, haría unas cuñas de publicidad espléndidas, espectaculares, pero me parece un poco aburrido y como que invita un poco a la depresión, y yo como intento huir justamente de eso, pues no me lo pongo habitualmente, y en el iPod pues no lo llevo, esa es la verdad. Y a Rihanna ya la tenemos un poco olvidada, ya no se mete tanto con ella, ¿no? Todo volverá. Gracias por recordármelo. Me ocuparé. Estaremos atentos las próximas tardes. Carlos Alsina, director del programa La Brújula de Onda Cero, muchísimas gracias por haber atendido una vez más la llamada de Radio CEU. Un placer, gracias a vosotros.